Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo o- os he hecho, vosotros también hagáis. De Hasta ahí, cierto, ay, hasta ahí. Sí, sí, hermano. gracias, hermana. Bueno, ¿qué pueden notar acá? Porque al parecer, bueno, esta era la pregunta que habíamos planteado en el estudio pasado. ¿Por qué Jesús lavó los pies a sus discípulos? Y acá estamos encontrando justamente que Jesús le hace esa pregunta a ellos. Les dice al final del versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Hay cosas que nosotros sabemos que todavía no estaban entendiendo los discípulos, pero Jesús es maestro también. Y el maestro enseña. Y el maestro enseña, pero vemos acá, vamos a ver en este texto que no solamente enseña con palabras, sino que también enseña con lo que él mismo hace, con su ejemplo. Entonces Jesús quiere que ellos tengan entendimiento acerca de lo que él está haciendo acá con el lavado de los pies. Pero quisiera preguntarles primeramente, ¿notan alguna diferencia entre la explicación que da ahora Jesús respecto al lavado de los pies en contraste a la explicación que había dado antes a Pedro? Si parece muy complicada la forma de preguntar. En este versículo, Jesús está lavando los pies a sus discípulos. Nosotros anotamos una serie de cosas ayer respecto a lo que encontrábamos que podía significar. Y entonces hago la pregunta, ¿el lavado de pies es una sola cosa en concreto o acá parece haber un cambio de dirección y parece que explica otra cosa diferente respecto de lo que había explicado anteriormente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que vimos ayer que significaba el lavado de los pies? Bueno, aquí usted anotó varios significados. Significa humildad y bueno, significa limpieza, purificación. Ujú. Es lo que usted comentó, hermano. Sí, yo tomé nota básicamente de lo que ustedes meditamos juntos en realidad, de lo que ustedes iban encontrando, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en los versículos que leímos ayer, bueno, ayer leímos hasta el versículo 10, donde Jesús quiere lavarle los pies a sus discípulos y Pedro dice, no, esto no va a suceder. Y entonces tiene una respuesta de Jesús y luego Pedro vuelve a meter la pata. Realmente yo me identifico mucho con Pedro, ¿verdad? No sé cómo se sienten ustedes, pero Pedro es esa persona que parece que está animada, tiene pasión, tiene ganas, le echa ganas, como dicen en México, pero le falta entendimiento muchas veces. Y tal vez muchas veces se apresura y le falta un poco discernir y meditar un poco en lo que está sucediendo. Acá dos veces como que Pedro queda fuera de lugar o desacomodado en su intervención. De eso que Jesús le explicó a Pedro, ¿qué significaba básicamente o a qué apuntaba el lavado de pies? Bueno, también usted dijo que, bueno, se vio ayer que para los judíos, para un judío que venía a la casa debía lavarse los pies para no contaminar. Ujú. Sí, eso, y entonces estaba ese tema de la contaminación, ¿verdad? De lavar los pies y la contaminación, pero ¿la contaminación a qué se refería ahí o a esa suciedad? ¿Era simplemente una preocupación por la higiene o qué era?
Yo siento que en el caso de Jesús era para que siguiera el lavado de los pies, era el camino que debía de seguir, limpio. Amén. Eso es lo que nos muestra el texto, ¿verdad? Porque hay una preocupación ahí por estar limpio y Pedro, él quería hacer algo, ¿verdad? Él no quería permitir que Jesús le limpiara. Y tal vez no entendía muy bien, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Sabemos que no entendía porque en el versículo le dice Jesús que todavía no comprenden. En el, en Oh, el 7, hermano. sí, en el 7 exactamente. Gracias, hermana. En el 7 le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Bueno, pero ahí estuvimos hablando entonces ayer de qué tipo de limpieza. Bueno, lo decía recién la hermana Vicky, ¿verdad? Porque decíamos que los pies apuntaban al camino o la dirección o al andar de una persona. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, una persona siendo cristiana va a andar siempre rectamente y jamás va a desviarse del camino ni por un segundo? No, no, todos nos desviamos. Así es, ¿verdad? No, no, por más buena intención y devoción que yo tenga, eh, voy a tomar alguna decisión incorrecta en algún momento, voy a actuar según mi carne en algún momento, voy a desviarme y yo necesito volver. Y por eso es que la Biblia nos insiste, todos tenemos que tener nuestra mirada en Jesús. Separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, y en nuestra forma humana de vivir, todavía estamos atados a nuestra carne, aunque hemos sido liberados por el Espíritu. Pero quiere decir que necesariamente, aunque tenemos el Espíritu y tenemos el poder por medio del Espíritu para triunfar sobre el pecado, y ya no somos esclavos del pecado, no obstante, estamos en un proceso que la Biblia le llama la santificación. Estamos en un proceso de menguar más a nosotros mismos y cada vez parecernos más a Cristo. Pero en este proceso, cuando caminamos, hay veces que nos equivocamos y tomamos damos pasos falsos, no según la voluntad de Dios. Entonces, por más limpio que uno esté, siempre en el camino vamos a de repente desviarnos, equivocarnos, dar mal paso. Y por eso siempre constantemente necesitamos estar arrepintiéndonos, volviéndonos, mantener la mira en Jesús. O como decía el apóstol Pablo, yo mismo, decía él, ya no miro hacia atrás lo que ya dejé o lo que ya pasó. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y decía Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo, lo sujeto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y decía Pablo, y miro hacia adelante y prosigo a la meta del supremo llamamiento. Pero aunque entonces nuestra meta es la perfección, porque Jesús dijo, sed perfectos como el Padre es perfecto. Tenemos que entender eso. Jesús no dijo sean mediocres o sean más o menos. Dios pide que seamos perfectos. No pide, pues, ahí échenle ganas y si sale, pues, que salga como salga, pero Dios sabe el corazón, así que si le echan ganitas ya va a estar bien. No, Dios pide que seamos perfectos. Jesús pidió que el Padre, que es lo que demanda, que seamos perfectos, que neguemos nuestra propia vida. ¿Cómo sabemos, si les pregunto ahora mismo, cómo podríamos saber que Dios demanda que seamos perfectos? ¿Cuál creen ustedes que es el principal mandamiento en la Biblia? Pues entregarnos a Él totalmente y amarlo sobre todas las cosas definitivamente. Él es el principal para toda la vida, ya nos entregamos a Él. Amén. ¿Cómo dice el mandamiento entonces, el primer gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Amén. Todas las cosas. ¿Quién ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién puede acá levantar la mano y decir yo amo a Dios sobre todas las cosas? Pues todos lo amamos sobre todas las cosas, aunque como usted lo explica, nuestra carne luego nos hace caer, pero estamos, ya lo recibimos, ah, ahora sí que con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, nuestra mente, todo estamos entregados a Él. Amén. Ahora, alguien puede decir, porque bueno, así como podemos leerlo de esa manera de amar a Dios sobre todas las cosas, también la forma en que lo pone Éxodo 20 y como Jesús, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer gran mandamiento, lo dijo en estos términos, ¿verdad? Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién puede decir aquí, levantar la mano y decir, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? Yo, ¿Alguien más? Yo, Yo, Tres. ¿Alguien más? Bueno, les voy a comentar algo. El Señor es digno de que nosotros le amemos con todo. Y cuando ustedes dicen, yo le amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, realmente lo que están reconociendo es que Él es digno de la más suprema alabanza y que no quieren darle a Él menos que todo, ¿verdad? Y lo decimos y lo proclamamos con fe. Sin embargo, cuando miramos nuestra vida, muchas veces, cómo ocupamos el tiempo, cómo ocupamos nuestra mente, cómo ocupamos nuestra fuerza, nuestra energía, muchas veces no damos todo lo que pudiéramos dar para el Señor. Inclusive hay veces que le damos sobras a Dios. Entonces, a veces de labios podemos reconocer que Él es digno de todo, pero al mirar nuestra vida realmente nos hallamos faltos del mandamiento, del primer mandamiento, ¿verdad? Sabemos que Dios es digno de que le amemos con todo nuestro ser, pero también tenemos que recordar que no podemos confiar en no podemos conformarnos y decir como que fuera algo que ya lo alcanzamos. Yo amo al Señor con todo y como que ya lo alcancé, sino más bien porque eso tal vez a veces es como poner mucha confianza en nosotros mismos. Es como decía Pedro, Señor, todos te van a negar, pero yo no te voy a negar. Todos se van a escandalizar, pero yo no lo voy a hacer. Es como que actuamos a veces con esa emoción de Pedro, de que, Señor, yo nunca, todos se van a apartar, pero yo no, yo te amo con todo. Pero fíjense que pasa algo curioso con Pedro. Eh, Acá lo vemos un poco siendo impetuoso. Cuando Jesús es entregado, él le dice que no le va a dejar, que todos se van a escandalizar, todos se van a apartar, pero él va a estar con él firme hasta el final. Y enseguida le dice Jesús que le va a negar 3 veces. Y fíjense cómo cambia la cosa, porque cuando Jesús después está a punto de ascender y está terminando, ya después de resucitado, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? También le pregunta 3 veces, así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Usa una palabra un poco más suave ya. Ya no es el Pedro de antes de, sí, Señor, todos te van a abandonar, pero yo soy fiel, yo soy firme, yo voy detrás de ti. Es como que Pedro ya empieza a ver, a dudar de sí mismo, pero lo importante es que como cristianos, inclusive, seamos honestos y dudemos de nosotros mismos, pero no del Señor que obra en nosotros. Por eso la Escritura nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense entonces otra vez resaltando cómo el Señor cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas?
Le dice Pedro, sí, sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y en las tres veces, Pedro no le dice, sí, Señor, te amo, sino que le dice, sí, Señor, sabes que te quiero. Usa una palabra más débil, porque al mirar su propio amor que él tiene hacia Dios, ve la limitación. Lo importante es que entendamos, el amor que tiene Dios por nosotros es enorme, es infinito, pero el amor que nosotros tenemos por Dios es pequeño a veces. Y tal vez no podemos decir tan tranquilamente, el Señor es digno de que le amemos con todo y Dios pide esa perfección, que le demos todo y que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Y nosotros sabemos que Él es digno de recibir toda la adoración y lo mejor de nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces no le damos lo mejor y no le damos lo que merece. Y si miramos nuestra propia capacidad, no podemos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque primero acá, Pedro parecía que él pensaba que él tenía que hacer cosas, no permitir que Jesús hiciera algo por él, como lavarle. Y ahí es donde recibimos la explicación y entendemos que ese lavado no era algo higiénico de que los pies estén limpios, sino que era una limpieza espiritual. Se hacía una limpieza física, pero el foco o la intención de eso era reflejar la limpieza espiritual. Por eso Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro nuevamente responde impetuoso, Señor, entonces lávame todo. Y Jesús le vuelve a corregir a Pedro diciéndole que no necesitan ser limpiados sino nuestros pies. Bueno, así nosotros, ustedes, tú y yo, hermana, hermano, necesitamos ser limpiados por Jesús. No podemos confiar en nuestra capacidad de Señor. Yo te amo con todo mi corazón, toda mi fuerza y confiamos en nuestra propia capacidad para amarle a Él. Y antes de hacer cualquier cosa, nosotros necesitamos recordar, reconocer y buscar ser limpiados por Él. Por eso es que en esta explicación, primero apunta a lo que Jesús hace por sus discípulos. Pero luego de que Jesús hace esta limpieza a sus discípulos, va a cambiar acá el enfoque del lavado de pies. Porque ahora les va a pedir que hagan algo ellos. ¿Qué les pide Jesús que hagan ellos? Lo mismo que él le hace. ¿Podés leernos el versículo, hermano? Sí, hermano. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Qué encuentran ustedes ahora que significa el lavado de pies en este segundo enfoque que le da Jesús? Que es distinto al primero, porque en el primer enfoque el lavado de pies, dijimos, estaba representando la purificación. Ayer leímos algunos textos del Antiguo Testamento donde había lavado de pies, había lavado de manos y eso representaba purificación y aquel que no se purificaba no podía participar en aquello que era apartado, consagrado para el Dios Santo. No podía estar impuro, ¿verdad? Y bueno, entonces en la primera parte Jesús enfoca lo de la limpieza de los pies en base a esa purificación espiritual. Pero ahora cambia el significado o lo expande para significar qué cosa. Ay, es que yo no. Está bien, no se preocupen. Tal vez yo no pregunté de la mejor manera, pero
En el Los primer otros lavado de... como el servicio, un ejemplo de servicio de los unos a los otros. Amén. El servicio de los unos a los otros es lo que vemos acá, tal vez en el segundo lavado de pies. En el primer lavado de pies, digamos, o en la primera parte que leímos, ¿quién es el que lava? Jesús. Jesús. Y en el segundo, ¿quién lava? En la segunda parte. Pues el Espíritu, ¿no? Acá en el texto, en lo que estamos leyendo en la segunda parte. Es nosotros debemos lavar a los otros creyentes. Así es. Es lo que vimos en el versículo 14. Si yo siendo, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Ven cómo esto está alineado también al primer y segundo mandamiento? Porque en el primer lavado de pies es Jesús y así debe empezar la obra. Debemos ser limpiados primeramente por Jesús. Es Dios el que hace algo primero por nosotros. Jesús primero limpió a sus discípulos. El maestro primero da el ejemplo, pero luego ahora nosotros debemos limpiar a los demás. Y en la misma manera entonces debemos meditar que nosotros no podemos pensar hacer la obra de Dios nosotros, de servir o de amar a las personas, porque sea algo que proviene de nuestra buena intención y buen esfuerzo, siendo impetuosos como Pedro, ¿verdad? Porque podríamos haber pensado como Pedro, no, Señor, no me limpies. Nosotros vamos a hacer, o yo tendría que limpiarte a ti, ¿verdad? Yo soy el que tiene que hacer algo por Dios. Es como que nosotros a veces pensamos eso. Dios da su evangelio, nos manda el mandato de llevar a predicar la obra, anunciar el evangelio a toda criatura, eh, hasta lo último de la tierra, siendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces es como que hay que hacer la obra de Dios. Entonces nosotros primero pensamos, tengo que hacer cosas para Dios, como Pedro, y pienso en lo que yo quiero hacer para Dios. Pero lo primero, y esto no sucede solamente al comienzo de la vida cristiana, sino que es algo que nos acompaña toda la vida, todo nuestro peregrinar en Cristo en esta tierra. Lo primero es que el Señor, busquemos al Señor, que el Señor nos limpie, que el Señor nos capacite, que el Señor obre en nosotros. Estamos, tal vez, queremos hacer algo, queremos predicar, bueno, que el Señor nos hable, que el Señor toque nuestro corazón y entonces nosotros vayamos a llevar el Evangelio. Queremos llevar esperanza, bueno, que el Señor primero traiga esperanza a nuestra vida, nos obre en nosotros, nos llene con su espíritu, nos capacite, vaya delante de nosotros. Y entonces llenos del poder de Dios, en su presencia, llenos de su voluntad, conociendo su voluntad, podamos ser enviados por Él, ir a hacer lo que Él nos pide. Pero lo primero es ser limpiados por Él. Y luego entonces podemos proceder de la segunda manera, que es entonces ir también a lavar los pies a los otros. No debemos olvidar la primera parte. Y luego que consideramos lo segundo, entonces volver a recalcar, está alineado con el primer y segundo mandamiento. El primer mandamiento, ya dijimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Según Jesucristo, que resume la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, enseguida que somos, que nos relacionamos con Dios, que recibimos del amor de Dios, entonces podemos ir también y demostrar también no solo que amamos a Dios, sino que amamos a nuestro prójimo y mostrar que amamos a Dios a través de nuestro prójimo, porque a Dios no lo vemos, pero a nuestro prójimo. Y Jesús muchas veces se presentaba a sí mismo, que él decía que él era como uno más pequeño y con cualquier servicio que uno hiciera para uno más pequeño lo hiciera como a Dios mismo. Y también nos cuenta en la parábola del rey y nos dice que estaban, cuando separa a las ovejas de los cabritos, a los salvos,
versus comparados a los que van a la condenación eterna. Y decían ellos unos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? Y entonces decía el Señor, bueno, cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, entonces a mí no me lo hiciste. Y entonces dirá a los cabritos que vayan, sean echados a la condenación eterna. Y luego las ovejas dirán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, y te vestimos? Y entonces les dirá, cuanto lo hicieron, de cierto, cierto digo, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces las dos cosas se complementan, pero lo primero, las dos cosas se complementan y es parte de nuestro llamado. Si nosotros decimos somos testigos de Jesucristo, somos sus siervos, somos creyentes genuinos, somos discípulos, entonces se debe reflejar eso en que mostremos también de manera un amor al prójimo. Y Jesús no solamente digamos que amamos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, no solamente que nosotros digamos que Dios es importante para nosotros, sino que reflejemos ese amor y esa devoción a Dios, sirviendo a nuestro prójimo, siendo instrumentos de Dios, ayudando a que Dios sea mostrado a otras personas a través de nuestras vidas como instrumentos en las manos de Dios. Y entonces acá Jesús da esta explicación de el maestro y el Señor. Y esto es absolutamente diferente a la forma en que en el mundo uno espera que se comporte un maestro o un señor. Un maestro tiene ¿qué cosas? ¿Cuál es el área de influencia de un maestro? ¿O a quiénes habla un maestro? ¿A quiénes instruye un maestro? Pues a sus discípulos. Los alumnos. A sus alumnos, sus discípulos, sus estudiantes. Y en tiempos bíblicos era un honor ser aceptado por un maestro. Por ejemplo, el apóstol Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel, un reconocido erudito judío. Pero el alumno tenía que estar pegado a su maestro, tenía que vivir con el maestro. Muchas veces el alumno tenía que dejar su hogar, irse a vivir con el maestro y estar observando y aprendiendo de todo lo que hacía, lo que enseñaba su maestro. Entonces, acá Jesús está enseñando a sus maestros, pero también a sus discípulos, pero también está haciendo algo con ellos. Les está mostrando que él, siendo digno de todo honor, siendo el enviado de Dios, siendo alguien digno doblemente porque era el enviado de Dios, el Padre le glorificaba al Hijo públicamente, además podía hacer milagros, la obra del Padre que le había enviado, pero también él era moralmente intachable, era justo, era piadoso, era alguien recto, y pudiendo ser alguien que podía jactarse de todas las cualidades que tenía y pudiendo esperar entonces más bien ser atendido y servido, nos muestra esta contradicción donde él se pone a lavar los pies a sus discípulos. Esto de lavar los pies a los discípulos en la cultura judía era reservado solamente para los estratos sociales más bajos. Si nos ponemos a pensar en México, bueno, no me pongo a pensar en cuál podrían ser las profesiones menos valoradas o las actividades menos valoradas, pero me viene a la mente, no sé, la persona que, no sé si han visto alguna vez que hay lugares, hoteles, por ejemplo, lugares lujosos donde hay una persona encargada de presionar el botón del elevador. En algunos restaurantes también hay una persona encargada de, qué sé yo, pasarte el papel del baño, que tú lo podrías ir a agarrar, te lavas las manos, están mojadas y quieres secártelas, tú lo podrías agarrar, pero no hay una persona que te pasa el papel.
O no sé, podríamos pensar en de repente algunos viene que tal vez no son necesarios, ¿verdad? Porque no está viniendo ningún auto y hasta hay un semáforo, pero hay alguien ahí controlando el tráfico. Bueno, pero podemos pensar en pequeñas cosas y que para nosotros sería el tipo de trabajo, o por ejemplo, una persona que trabaja en una casa haciendo limpieza, las bolsas, cargando los paquetes de las bolsas del supermercado. Lo que vemos acá es que por amor, que no es simplemente porque Jesús tenía ganas de ser masoquista, digamos, y quería humillarse solamente por el placer de humillarse, porque le gustaba a él sentirse humillado, sino que por el amor a sus discípulos, a sus siervos, él está mostrando que él está dispuesto a dejar todos sus privilegios que debidamente merece para salvarlos a ellos, para darles ejemplo, para guiarles, para enseñarles, para lo que sea necesario, pero por el bien de ellos, por amor a ellos, él está dispuesto a dejar sus prerrogativas. Y vamos a leer un texto, si alguien nos puede leer ahora. Este texto, bueno, siempre lo estamos leyendo y recordando, pero es más que útil recordarlo. ¿Quién nos puede leer ahora Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 11? Filipenses 2 3 al 11. ¿Estamos, hermanos? ¿Están conectados? Sí, aquí estoy. Sí, Filipenses 2 Sí, del 3 del al 11. 3 al 11. Sí, ¿Lo leo yo o hay alguien más? adelante, hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces la escritura nos manda a mirar lo que hizo Jesús, así como lo estamos viendo ahora en el lavado de pies. ¿Qué exactamente fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué dice ahí que se despojó? ¿De qué se despojó? ¿Por qué De dice ahí que se su, yo también? se despojó de que Él es Dios. Él es Dios. Hay una pequeña aclaración ahí. Hay que aclarar que Jesús no dejó de ser Dios, pero ese despojarse significa que puso a un lado sus atributos divinos en el momento también en que tomó condición de hombre, ¿verdad? De hecho, sabemos que Jesús mantuvo su naturaleza humana y divina, por eso era llamado hijo de Dios y también era llamado hijo de hombre,
De manera que esto de que se despojó es que puso a un lado, no significa que dejó de ser Dios, pero que puso a un lado para tomar también la forma de hombre, y específicamente de qué tipo de hombre dice acá que fue su forma. Tomó forma él de hombre de mundo, de qué tipo de hombre, de un hombre rico, vino en no, carroza a la tierra, nació en una cuna de no, oro, humilde, vino humilde, nos dice acá que tomó forma de siervo. Tiempo. Siervo, gracias hermana Vicky. Y un siervo es un esclavo. La palabra siervo nos suena más linda en español, pero la palabra es esclavo. Y el esclavo es la categoría más baja de ser humano que había en aquel entonces. Un esclavo no tiene ningún derecho de reclamar ninguna cosa. Un esclavo solo puede hacer normalmente lo que el Señor le pide. Un esclavo es alguien que no tiene derechos. Hoy en día hay un movimiento fuerte que reclama derechos, que pide cosas, que el gobierno les dé cosas, les ayude. Y cuando reciben algún tipo, cuando alguien les dice, oye, espérate, pero tal vez, no sé, tal vez hay que hacerlo en forma más medida o habría que analizarlo, enseguida saltan y dicen los antiderechos. Estos son los antiderechos. Bueno, un esclavo era alguien que no tenía derechos, ni su propia vida. El dueño de un esclavo, por ejemplo, podía determinar si su esclavo vivía o moría. Podía determinar golpearlo o hacer lo que quiera con él. La vida de un esclavo estaba en las manos del amo. Entonces, la forma que tomó Jesús es de esclavo, de lo más bajo que pudiera haber en una sociedad. Además, sabemos que él muchas veces padecía también necesidad. En una ocasión que lo querían seguir, él decía, las zorras tienen su guarida, pero las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Básicamente él decía que no tenía un lugar, entonces lo vemos padeciendo necesidades tal vez desde que nació, no se halló el lugar para él eh, en el mesón y tuvo que ir al lugar con los animales. eh, lo vemos de repente padeciendo acá necesidades y finalmente lo hemos despojado de todo tipo de, hasta recibir la muerte más humillante que podía existir en aquella época, que era la crucifixión. Entonces, a ese nivel él se despojó a sí mismo, pero eso es una tremenda contradicción porque él es, al ser Dios, al ser rey, al ser santo y al ser una persona sumamente admirable, sumamente bondadosa, debería merecer todo tipo de reconocimiento y gloria y sería justicia su nombre. Él en cambio puso todo eso a un lado y no reclamó ningún derecho para sí mismo y todo eso lo hizo por amor, para salvar a los perdidos, para tomar su lugar en la cruz, para hacer la obra que su padre le había encomendado. Entonces por eso ahí nos dice al final que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque ciertamente eso es algo que merece mucha gloria. Alguien que pudiendo reclamar su derecho, renuncia a sus derechos por amor a otros, renuncia a sus privilegios, renuncia a tal, inclusive hasta su dignidad aquí para ser maltratado. ¿Por qué otra cosa también podríamos decir que Jesús se humilló? ¿Qué tipo de humillación recibió Jesús? ¿En qué más se humilló? En la muerte de cruz, En la muerte de cruz. ¿Y por qué la muerte de cruz es, qué humillación hay ahí? porque en aquel entonces el morir en una cruz también era algo muy humillante para los judíos. Era muy brillante y era el castigo que se le brindaba a ciertas personas que eran muy indignas en la sociedad, ¿verdad? Por eso se reservaba ese tipo de castigo. Entonces, Jesús acá
se humilló no solamente porque tomó la condición de hombre y no de cualquier hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros, sino que la de el hombre más bajo en el estrato de la sociedad. Hoy en día no existe la esclavitud en la mayoría de los países, aunque algunos hablan a veces de esclavitud moderna, pero Jesús se humilló en condición humana mucho más que todo eso. Pero además se hizo indigno, tomando fama, tomando al llevar sobre la cruz, haciéndose condenación y haciéndose culpable de los pecados de toda la humanidad. Entonces se volvió maldición, hecho por nosotros maldición, como dice la Escritura. Y por eso el Padre apartó su vista del Hijo cuando estaba en la cruz, de manera que Jesús se humilló también haciéndose pecado, ¿verdad? Lo que él aborrece se hizo. Bueno, y eso nos recuerda entonces a nosotros, que nosotros muchas veces no queremos. Jesús nos da este ejemplo. Nosotros queremos solamente que nos vaya bien en la vida y está bien, todos queremos bienestar y el bienestar es algo que procede de Dios. Todos queremos salud, todos queremos poder tener, qué sé yo, buena alimentación, educación para los hijos o qué sé yo. Todo, pasar bien, nadie quiere pasarlo mal. Entonces está bien que queramos todas esas cosas, es normal. Pero la escritura nos dice también, Jesús nos dice que bástale al siervo ser como su señor y al discípulo ser como su maestro. Como decíamos hace un momento, el siervo no tenía derecho propio, de manera que la voluntad del siervo, del esclavo, era la voluntad de su amo. Él no tenía derecho ni voluntad propia. Lo que su amo determinaba, eso era el destino del esclavo. Y de manera similar, el discípulo tenía que aprender todo de su maestro, acompañar a su maestro, imitarlo y seguirlo. Pues lo que está diciendo Jesús es que si él hizo así, nosotros debemos ser un reflejo de eso que él está haciendo con otros. Pero también en otro texto nos habla acá del Señor y del maestro y del siervo y el discípulo. Y él dice, esto está en Mateo 10, 24, donde dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y ahí es donde entramos en un conflicto, porque si nosotros queremos ser sus discípulos, discípulos de nuestro maestro, siervos de nuestro Señor, tenemos que ser como Él. Si queremos ser como Él, porque tenemos la condición de discípulo, o de siervo, o de esclavo de Jesucristo, pero al Señor lo crucificaron y lo llamaron Belcebú, quiere decir que si nosotros realmente seguimos a Jesús, vamos también a sufrir rechazo del mundo, porque el mundo ama las tinieblas y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El mundo está bajo el maligno y aborrece a Dios. Entonces nosotros no podemos pretender o entrar en conflicto esto con nuestra vida, donde quisiéramos que todo fuera paz y todo fuera tener salud, tener bienestar y estar tranquilos, pasando bien en nuestro tiempo en la tierra sin mayores preocupaciones. Porque en el momento en que nos volvemos discípulos del Maestro y siervos de nuestro Señor, estamos llamados a ser imitadores de Él. Entonces estamos llamados a poner a un lado, si es necesario, nuestros derechos, nuestros privilegios o lo que sea que podamos considerar que sería justo esperar que los hombres nos trataran de la mejor manera, pero estamos dispuestos a poner a un lado lo que sea con tal de, por amor a aquellos a los que llevamos el mensaje de Jesús y con tal de que pueda llegar la salvación a otros, con tal de que podamos ser testigos fieles de Jesucristo. A eso estamos llamados, hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de que podamos orar para despedirnos.
Pues yo lo que puedo pues decir es de que pues le doy gracias a Dios, hermano, por esta enseñanza de que a través de usted pues Dios nos da, ¿no? El hecho de que Jesús pues nos da ese ejemplo de amor, de humildad y pues para que nosotros también seamos así, hermano. Gracias. Amén. Recordemos siempre, hermanos, aprendamos también de la impetuosidad de Pedro. Tengamos la pasión de Pedro de ser el primero que dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres... el Señor luego le dijo, fíjense que la pasión o la impetuosidad de Pedro a veces le ayudaba a favor, pero otras veces en contra. Entonces, tengamos la pasión de Pedro en ser el primero en responder y el primero en estar ahí al frente cuando se necesita, pero también recordemos que necesitamos depender primeramente de Jesús siempre, tener nuestra mirada en Jesús siempre. Necesitamos que Jesús nos lave los pies primero y luego nosotros vayamos a lavar los pies a los demás, siendo imitadores de nuestro Señor, nuestro Maestro. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. No sé si alguien quiere orar. Hermana Mari, vos descomentaste un momento, desmuteaste. No sé si querías orar o querías comentar algo. O se fue nomás. Perdón. No te preocupes. ¿Alguien quiere servirnos de esa manera despidiéndonos en oración, orando por nosotros? Bueno, yo no sé mucho, pero sí, Adelante. bueno. Bendito Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú pones en en la boca de hermano Cristian. Gracias por esta enseñanza tan hermosa. Gracias porque por medio de tus palabras, Señor, nosotros podemos sentir tu presencia más cerca, Señor, y entendemos que debemos de ser imitadores de Jesucristo, Señor, que fue su misión, llevar el Evangelio del Padre para todos nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de los pastores, gracias por la vida de los hermanos, Señor, que estamos aquí y aún de los que no se pudieron conectar, Señor. Gracias, te rogamos que nos des un descanso lleno de tu paz, lleno de tu amor, Señor, lleno de tu cuidado, al igual que a nuestras familias, bendito Dios. Que bendigas al pastor Francisco y a su familia y al pastor Cristian, de igual manera con su familia. Gracias, Señor. La verdad nos gozamos y somos de verdad, pues tenemos lo mejor que eres tú y que es Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.